Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo es ir a un hospital en Japón. Os voy a contar qué nos ocurrió, qué acciones fuimos haciendo durante todo el transcurso, qué seguro contratamos en nuestro viaje a Japón, cosas importantes como cómo nos comunicamos con los médicos, para continuar cómo fue ser atendido en un hospital en Japón, cuánto nos costó y sobre todo también cómo pudimos pagar en Japón. Para finalizar, también me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre las diferencias entre los hospitales en España y Japón para que podamos compararlos un poquito, y también os contaré lo que vendría a ser los errores que cometimos para que no podáis cometerlos en vuestro próximo viaje a Japón en caso de que tengáis que ir a un hospital por cualquier incidente. Comencemos por qué nos ocurrió. Bueno, pues en nuestro viaje a Japón tuvimos un pequeño percance, y es que resulta que yendo en transporte público, en el autobús en este caso, hay que tener en cuenta que el transporte allí es muy puntual y muy exacto, y esto también implica que al final tengan que ser bastante rigurosos a la hora de conducir. Son muy estrictos, y la verdad es que algo que nosotros no sabíamos es que el conductor va dando señales de todo lo que va haciendo en su trayecto, ya sea girar a la derecha, girar a la izquierda o frenar. Pero evidentemente, como todo esto te lo comunican en japonés y no tenemos ni idea, pues al final no nos enteramos de las directrices o señales que está dando el conductor. Lo que nos sucedió básicamente es que el conductor, pues como siempre, hacía frenadas bastante bruscas para poder ser puntual y demás, y en una de esas frenadas, mi pareja, en este caso, pues simplemente dio un pequeño giro sobre su rodilla. Todo fue bastante gracioso, de hecho en ese momento pues nos lo tomamos a broma, pero al final del día la verdad es que empezó a tener molestias en la rodilla con la cual giró. Y es que resulta que sin darse cuenta había hecho un giro bastante brusco en la rodilla y pues bueno, estaba teniendo dolores que no sabíamos qué le pasaba. Pensábamos que podía ser del propio giro, pensábamos que podía ser simplemente una inflamación o un esguince de rodilla, pero no teníamos ni idea. Al final simplemente sabíamos que le molestaba y necesitábamos atención. Destacar que todo esto nos sucedió pues un sábado, evidentemente, y nosotros al final llegamos al hotel pues cansados, sobre las 9 de la noche, 10 aproximadamente. Y fue entonces cuando empezó a molestarle realmente. Al final también es verdad que cuando estás en caliente andando te puede molestar. De hecho, hicimos bastantes parones a lo largo de la tarde porque le molestaba. Y bueno, al final simplemente en caliente suele molestar mucho menos de lo que molesta realmente cuando se enfría. Entonces la realidad llegó cuando se enfrió. Cuando llegamos al hotel nos relajamos y entonces ahí fue cuando verdaderamente pudimos ver lo que pasaba, ¿no? Y es que realmente le dolía mucho la rodilla y pues evidentemente no sabíamos cómo íbamos a caminar, cómo íbamos a continuar nuestra aventura los próximos días, ya que nos quedaban unos cuantos días en Japón. Destacar que estábamos en Kioto y al día siguiente, con toda la tranquilidad del mundo, no teníamos ningún tipo de horario en particular, íbamos a coger un tren para ir a Tokio. Entonces, claro, estábamos bastante preocupados porque pensábamos que pues, nuestra aventura, nuestro viaje, iba a haberse finalizado ahí o iba a ser interrumpido, ¿no? Y no lo íbamos a poder disfrutar con toda la tranquilidad del mundo que nos gustaría. Aquí viene y entran en juego unas cuantas cosas que hicimos ese sábado. Recordar que era sábado 10 de la noche aproximadamente, hora de Kioto. Allí los comercios en general y todo cierra bastante pronto. Esto implica que al final pues no tenemos nada abierto a lo que acudir más allá de convinis. Nuestra primera acción básicamente fue bajar a recepción del hotel para preguntarles si por algún casual tenían algún tipo de antiinflamatorio, porque lo que buscábamos era intentar desinflamar pues la rodilla un poco por la noche y demás. Entonces, cuando bajé a recepción para preguntar si tenían algún tipo de antiinflamatorio o algo, contándole evidentemente lo que nos había sucedido, pues no supieron cómo actuar realmente. Hay que recordar que allí son bastante estrictos, son un poco como, no quiero decir la palabra robots, pero es verdad que les cuesta mucho salirse del papel. Entonces, al final, la persona que estaba en recepción pues se puso bastante nerviosa, entró dentro como a intentar ver si tenía algo para poder ayudarme, salió a los segundos y me dijo básicamente que no tenía nada, lo cual pudiera ayudarme en este momento. Sí que es cierto que me sacó un mapita pequeñito y me indicó dónde podría haber un hospital o una farmacia, porque también le pregunté sobre farmacias en este caso y me indicó unas cuantas.
Pero claro, al final, recordemos, eran las 10 de la noche cuando llegamos, mientras estoy haciendo estas acciones y demás, se va haciendo más y más tarde. Y destacar que todo en realidad cierra bastante pronto, a lo mejor ha cerrado a las 8 de la tarde y claro, nosotros ya estamos por la noche y eso pues implica que está todo cerrado. Acto seguido, lo que hice fue básicamente intentar ir a una de las farmacias que me indicó en el mapa. Evidentemente, cuando llegué a la ubicación que me marcaron, pues estaba cerrado. Era de esperar, era muy tarde y evidentemente pues eso todo había cerrado desde hacía mucho tiempo. Se me ocurrió básicamente intentar pasar por diferentes convinis, ya sea Family Mart, Lawson o 7-Eleven, para ver si encontraba algo que pudiera aliviar el dolor o algo antiinflamatorio, y eso hice. Y destacar sobre todo que una de las soluciones que me dieron, básicamente, ¿no?, es pues una especie de enfriamiento para la fiebre y demás, ¿no?, que al final son como parches de frío que pueden aliviar un poquito lo que es el dolor. Hay que tener en cuenta que en este tipo de sitios no son farmacias, no venden absolutamente nada de medicamentos, y lo que sí que es cierto es que en ocasiones hay que tener en cuenta que allí tienen determinados artículos que pueden ser pues para picaduras, para roces, para descargar gemelos, también tienen algunos parches de frío para la fiebre, tienen algunas cositas esenciales y básicas, pero evidentemente no deja de ser pues simplemente un lugar de conveniencia, ¿no?, donde puedes ir a comprar revistas, comer y demás, entonces no están especializados en eso. Volví al hotel básicamente con un par de parches para la fiebre y bueno, pues eso es lo que hicimos, ¿no? Al final pasamos esta noche aplicando unos pequeños parches de frío, a ver si con un poco de suerte esto aminoraba y al día siguiente podíamos intentar solucionar el problema, ya que estábamos un poquito perdidos, no sabíamos bien qué hacer y la verdad, lo único que queríamos era encontrar una farmacia y sobre todo, pues poder comprar algo antiinflamatorio y poder tomarlo o poder aplicarlo para bajar esa inflamación y poder continuar nuestro viaje. Continuamos con el día siguiente, evidentemente nos despertamos y evidentemente le dolía la rodilla. Estaba todavía pues inflamada, el parche no es que hubiera hecho un gran efecto, al fin y al cabo pues es un parche de frío como tal. Era domingo, pensábamos que no iba a estar absolutamente nada abierto, la verdad. Pero bueno, para nuestra sorpresa volví a bajar a recepción, volví a preguntar un poco sobre si sabían si había algún hospital o alguna farmacia cercana, ya sé que me dijeron una y demás. Nos dirigimos a la farmacia y bueno, tras entrar a la farmacia y solicitarle pues una pomada antiinflamatoria, no supo, evidentemente, cómo atendernos. Allí son muy cuadriculados y tienen una forma de trabajar muy estricta. No venden, digamos, directamente las cosas, sino que al final te atienden en función del parte médico que te dé el doctor cuando te atiende. Lo único que nos dijeron básicamente es que en la puerta de al lado teníamos urgencias, el hospital de allí de Japón, un hospital de urgencias, por así decirlo, ¿vale? Y nos dijeron que fuéramos ahí, ya está. Y ahí es donde empieza nuestra aventura de cómo es un hospital en Japón. Voy a seguir resolviéndoos dudas, ¿no? Lo primero de todo es qué seguro contratar o qué seguro contratamos nosotros en nuestro viaje a Japón. Destacar que nosotros contratamos el seguro de IATI. No pensábamos que tuviéramos que utilizarlo, pero la verdad es que sí que sabíamos que era necesario tener un seguro de viaje. Nadie quiere que pase nada durante un viaje, todo queremos que sea perfecto y evidentemente así debería ser. Pero también hay que tener en cuenta que este tipo de seguros está pues para poder utilizarlos en caso de que sea necesario. Os dejaré el enlace de la página de IATI abajo, ya que desde ahí podéis contratar un seguro para cualquier viaje que realicéis en caso de que lo queráis, y en nuestro caso pues en su día cogimos el seguro de IATI básicos que te cubre una asistencia médica de hasta 100.000 euros. Como digo, este tipo de vídeo no está patrocinado ni mucho menos, pero estamos muy satisfechos con la asistencia de IATI, aunque tardaron bastante en hacernos lo que vendría a ser la devolución del importe. No sé si recuerdo que tardaron sobre un mes y medio, pero bueno, en función de los trámites y demás, no hubo ningún problema, así que estamos muy contentos con ellos y sin duda repetiríamos. Bien, otra de las preguntas interesantes es cómo nos comunicamos con la gente, con los médicos, enfermeros y demás,
en Japón. Por lo general, nosotros utilizábamos pues Google Translator o incluso la aplicación de DeepL para traducir todo lo que decíamos, porque al final, dentro de lo que cabe, estas aplicaciones tienen pues detección de micrófono, les puedes hablar en español o en inglés, ¿no? Y por otro lado, automáticamente generar la traducción en japonés. Obviamente esto puede no ser estrictamente correcto, pero nos ha servido para comunicarnos en muchísimas ocasiones de Japón. Destacar que pese a que nosotros íbamos con nuestra buena voluntad de utilizar nuestra aplicación de móvil y decirle lo que nos pasaba, ellos están preparados, siempre están preparados. Al fin y al cabo tienen una tablet en la cual les hablan y evidentemente te muestran la traducción en inglés, en nuestro caso, ¿vale? Pero si no me equivoco podría mostrarla en cualquier idioma, solo que al final como también estábamos hablando en inglés y traduciendo a japonés, pues dentro de lo que cabe nos la aplicaban en inglés. Y su aplicación parecía que era bastante más exacta, no sé cómo explicarlo. Y destacar que no era una aplicación como Google Translator, no sé cuál sería, pero ellos tenían su tablet y con mucho respeto, mucha educación y sobre todo una voz muy calmada que apenas oías, le hablaban a la tablet y te enseñaban la traducción. Destacar que allí son muy respetuosos con lo que viene siendo los ruidos, el silencio y demás. Lo digo porque nosotros solemos ser a veces muy escandalosos hablando y hablamos muy fuerte y todo eso, pero allí enseguida se ponían a hablar a la tablet en plan de sumímase, le hablaban muy flojito y luego pues te mostraban la traducción, ¿no? La verdad que no hubo ningún tipo de problema de comunicación. Podía haber a veces fallas de entendimiento, pero no creo que fuera por lo que traducía o cómo nos expresábamos, sino también por el hecho de que aquí las cosas funcionan de una manera y allí funcionan de otra. De ahí pasamos a cómo fue ser atendido en un hospital en Japón. Y esto es muy interesante porque hay mucha diferencia de cómo te atienden en según qué país. Pero es bastante interesante saber cómo es ser atendido en Japón, ¿no? Nada más llegar, lo primero que tuvimos que hacer fue ir, lo que vendría a ser, al recepción, ¿vale? Allí nos atendieron, nos preguntaron qué pasaba, qué sucedía y acto seguido, pues básicamente nos hicieron rellenar un documento, ¿vale? Un documento con todos los datos de la persona que iba a ser atendida. Lo rellenamos todo y se lo entregamos. Conforme lo entregamos, nos indicaron que en función de que se fuera a realizar, ya sea pues una atención básica, intervención o incluso una intervención quirúrgica si fuera necesario, pues todo esto tenía diferentes tipos de coste. Nosotros preguntamos, oye, ¿hasta cuánto podía ser el coste de grande, ¿no? Porque sobre todo estamos acostumbrados a Estados Unidos, que es lo que conocemos, que vas al hospital allí y te cuesta $17.000 y demás y lo tienen súper naturalizado, ¿no? En lo que viene siendo la atención de hospital como tal, pero bueno, nos dijeron amablemente que podían ser hasta... Y bueno, la traducción en ese momento, la conversión mejor dicho, eran unos 600 euros como máximo. Evidentemente, como íbamos preparados, dijimos, oye, sin problema, vamos adelante, sabíamos que teníamos el seguro contratado, no iba a costar 600 euros como máximo porque todo eso implicaba intervención, operación y demás, y ahí se nos acaba el viaje, totalmente. Entonces, una vez contestamos y dijimos, sin problema, tenemos seguro y demás, lo que hicieron fue proceder a procesar nuestros datos, ¿vale? Al poquito tiempo nos sorprendió mucho esto, ¿eh? Dijeron, aquí tenéis, y nos dieron una tarjeta literal recién hecha con el nombre de la persona que iba a ser atendida, y al fin y al cabo esta tarjeta era como que la acaban de hacer como si fuera una tarjeta de crédito, de débito. O sea, nosotros flipamos porque era la tarjeta para poder ser atendido en ese hospital y personalizada de ese hospital, y dijimos, ostras, o sea, esto es increíble. Por otro lado, luego nos dijeron que nos sentáramos y esperáramos un momentito. Destacar que estábamos en un hospital de urgencias y estaba completamente vacío. O sea, el hospital como tal estaba vacío. A lo mejor habían 2 personas aproximadamente, pero estaba vacío. Y eso nos llamó mucho la atención, porque al final también demuestra que no van al médico o al hospital así porque así, sino que suelen acudir pues cuando realmente les sucede algo, ¿vale? O cuando realmente creen que es necesario. Bien, continuamos con la atención. Tardaron 10 minutos como mucho en atendernos. A los 10 minutos salió una persona que creo que no era japonesa, pero ya hablaba inglés.
nos preguntó lo que nos pasaba también, así rápidamente, y nos dijo, acompáñanos que entramos, ¿no?, al médico. Una de las cosas que me gustó muchísimo, bueno, yo iba acompañando en este caso a mi pareja, es que cuando entramos a la consulta, pues se sentó mi pareja y se sentó delante de ella el doctor, ¿vale? En un taburetito, y era como muy cercano, como un tú a tú, ¿sabes? Eso me encantó muchísimo porque me dio la sensación de estar como muy cercano al doctor, ¿no? A diferencia de estar detrás de una mesa y tal. Y bueno, pues preguntó de nuevo lo que pasaba y nos escuchaba y estaba ahí, entiendo, como diciendo, entiendo lo que pasa, ok. Y bueno, y se lo estuvo mirando y tal, y nada, nos dijo en plan muy amablemente, simplemente parece una torcedura, es posible que sea un pequeño esguince de rodilla, no creemos que esto vaya a más, ni haya que hacer nada en especial. Y bueno, pues nosotros ya le comentamos que estábamos buscando la posibilidad de aplicar una pomada antiinflamatoria y tal, y él nos dijo, sí, os voy a recetar, os voy a aplicar un parche que tenía esto, pomada de mentol, de antiinflamatoria y demás. Y bueno, allí in situ le pusieron un parche, ¿vale? Le dijo que duraba 24 horas el parche y que lo tuviera para andar. Se lo pone en la rodilla, le aplica una pequeña rejita en medio de la rodilla para que pueda doblarla y sin problema. De allí nos fuimos no solo atendidos, y todo bastante rápido, con una atención muy cercana y también con una solución aplicada muy rápida. Nos puso el parche y demás, y bueno, a su vez, en la receta de resultado, por así decirlo, ¿no?, en el informe, ¿vale?, pues nos puso lo que el medicamento, ¿no?, en este caso los parches, el tratamiento, perdón, a aplicar, ¿vale? Esto es lo que necesitábamos para ir a la farmacia. Si no, no nos lo dan. Es lo que os decía. No podéis ir a una farmacia como tal, porque lo que os van a solicitar es el parte, ¿no?, el tratamiento que el doctor te dice que te tienes que aplicar, ¿vale? Dicho esto, salimos de consulta ya con el apósito aplicado en la rodilla y nos fuimos a recepción, a lo que vendría a ser ya a abonar la factura total y a averiguar cuánto nos había costado la situación y sobre todo, pues nada, pagar y poder continuar con nuestro viaje. Bien, tras dirigirnos a recepción, nos surge la siguiente pregunta, que es ¿cuánto nos costaría la asistencia en un hospital de urgencia en Japón? Es decir, ¿cuánto nos costó? Esta es una gran pregunta y la verdad es que nos costó bastante menos de lo que pensábamos. En ese momento nos presentaron la factura y eran unos 21.400 yenes, según he podido ver en los documentos. Y por otro lado he consultado el cargo en la tarjeta, por así decirlo, y fueron unos 180 y pico euros. La verdad es que nos pareció asequible, es verdad que es muy caro, pero destacar que ya vamos con un seguro por delante, entonces estábamos tranquilos, estábamos con la asistencia realizada, teníamos dinero para poder pagar esa factura, teníamos el seguro para poder cubrir esa asistencia y por otro lado ya podíamos continuar el viaje, así que procedimos a pagar y continuamos. Otra de las cosas importantes y preguntas que os he dicho al principio, ¿no?, y es ¿cómo pagamos esta factura? Creo que es importante, pero básicamente porque aquí en este vídeo, aunque quede un poquito más largo, os voy a resolver muchísimas dudas en caso de que quieras hacer un viaje a Japón. Esto que os voy a contar ahora también se puede aplicar si vais a viajar a otro país cuya moneda sea distinta a la de vuestro país. En nuestro caso utilizamos Revolut. Solicitamos una tarjeta física de Revolut y a la vez también teníamos tarjeta virtual en nuestros teléfonos móviles. Utilizamos Revolut y aplicamos básicamente esta solución porque a priori no cobra cambios por comisión. Si tú pagas con tu tarjeta de débito o crédito, me da igual, en un país diferente, con moneda diferente a la de tu país, puedes pagar, no hay problema. El problema es la conversión. Esa conversión que te hace el banco provoca que básicamente te cueste más caro de lo que vale. Es decir, al final el banco está ganando dinero por hacer esta conversión. Con Revolut no hay cambio de conversión, no hay comisiones por conversión.
Entonces esto facilita muchísimo nuestro viaje y nos soluciona todos nuestros problemas. Os dejaré el enlace de Revolut en la descripción también por si lo queréis echar un vistazo, por si os es útil o si lo necesitáis. La verdad es que creo que ha sido nuestra solución, fue muy efectiva y estamos muy satisfechos. De hecho, hemos viajado hace no mucho también a Londres y hemos utilizado esta tarjeta para poder pagar en libras allí, o sea que todo genial en este caso. Insisto, destacar que podéis pagar con vuestra tarjeta normalmente, también contactar con vuestros bancos para saber si están operativas las tarjetas para pagar en el extranjero, pero tenéis que saber que esto implicará que cuando vayáis a pagar, pues por ejemplo 5 euros, convertido a yenes, ¿vale? Cuando paguéis eso en yenes, el banco hará la conversión de yenes a euros y a lo mejor no pagáis 5 euros, a lo mejor estaréis pagando 7 euros. ¿Por qué? Porque el banco se lleva una comisión por esa conversión. Y así con todos los pagos. Entonces, es importante porque paguito a paguito, al final, durante el viaje, te puedes gastar una barbaridad, ya sean regalos, comidas y demás, pues te puedes gastar una barbaridad en conversiones. Y creo que esto es bastante importante, porque al final es dinero que nos estamos ahorrando. Así que nada, yo como siempre, y la verdad estoy bastante contento, e insisto, esto tampoco es ningún tipo de patrocinio, os recomiendo Revolut, a nosotros nos ha servido bastante. Y bueno, pues tendréis ahí el enlace en la descripción y a la vez, si tenéis alguna duda de funcionamiento y todo esto, pues me la podéis hacer por los comentarios y estaré encantadísimo de poder resolverosla. Bien, ¿qué hicimos a continuación al salir del hospital? Pues evidentemente ir a la farmacia que estaba al lado. Fuimos a la farmacia, presentamos el informe del doctor, donde básicamente nos estaba recetando estos apósitos, ¿no? Y destacar que aún así, aún teniendo el informe y aún teniendo, digamos, la solución a nuestro problema, en la farmacia nos hicieron rellenar otro papel, otra hoja con lo que le había sucedido, con toda la información y demás, con dónde estábamos alojados. O sea, son bastante estrictos solicitando información. Es como que lo quieren tener todo controlado. Y no me parece mal, pero al final es bastante papeleo para lo que queremos, que es simplemente pues comprar unos apósitos. Nos hicieron rellenar un documento, una hoja básicamente con todo lo que nos había pasado y se la tuvimos que entregar. Una vez se la entregamos, entonces pues bueno, nos dio el apósito, era lo que necesitábamos, el tratamiento. Destacar que funcionó muy bien. Poco a poco fue básicamente no molestando en la rodilla. Y de hecho creo que llegamos a España y además ya no le dolía la rodilla. O sea, no sé si durante los siguientes días le molestaba un poquito, pero la verdad es que solucionó bastante el problema. Esos parches parecían mágicos, o sea, yo no sé qué tendrían, pero parecían mágicos y la verdad es que nos gustaron muchísimo. Y nada, o sea, la verdad que como tratamiento, como atención y como solución, pese a que fue un poco para nosotros todo un poco caótico porque pues no sabíamos todo muy bien qué hacer, fue bastante útil, al final aprendimos muchísimo y sobre todo con este vídeo quiero contaros nuestra experiencia, cómo pudimos actuar, qué hicimos y al final esto lo que quiero es que aprendáis que si necesitáis utilizar el médico o un hospital por algo grave, evidentemente en Japón podéis hacerlo, que sepáis que os van a cobrar. Destacar una cosa. Evidentemente, cuando fuimos a pagar, ¿vale? Vosotros tenéis que pagar la factura. Tenéis que pagar la factura, o sea que cercioraros de tener dinero, evidentemente. Luego, una vez hayáis pagado esa factura con el ticket, con todo el informe y demás, nosotros hicimos fotos a todo, porque después nosotros reportamos el problema a Yati, ¿vale? Desde Yati nos dijeron que tenían un teléfono de emergencia, que teníamos que haber llamado ahí y demás. Y tendríamos que haber actuado, pues digamos, según su protocolo. Pero hay que decir que estamos de viaje, estábamos nerviosos, no sabíamos qué hacer, pensábamos que se nos podía fastidiar el viaje, acabar el viaje incluso. Entonces fuimos actuando un poco sobre la marcha, según nuestro instinto, cometimos errores que luego comentaremos. Y la verdad es que al final pues todo fue bastante aprendizaje, ¿no? Fue bastante chulo de aprender, aunque bastante sufrido también. Vamos a hablar de las diferencias entre los hospitales de España y en Japón. No voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero lo que tenéis que saber, por lo menos, es que en España
digamos, se utiliza muchísimo la sanidad pública y se sobresaturan demasiado los hospitales de urgencia o como urgencias y hospitales, ¿vale? Se saturan mucho. En muchísimas ocasiones, los propios médicos, cuando tú vas al médico, hay veces que te mandan tratamientos muy básicos y como no mejoras, pues terminas yendo al hospital, terminas acudiendo a urgencias. Aquí suele saturarse mucho urgencias y además lo sé de primera mano. Tengo amigos que trabajan directamente en urgencias y suele ser bastante caótico porque la gente va por todo. Y yo me incluyo, o sea, hay ocasiones que no debería de ir, pero bueno, coincide que estoy enfermo, pues un domingo, el centro de salud donde debería ir a mi médico no está abierto, vas a otro médico provisional y te manda a urgencias, o sea, la verdad es que casi todo deriva en ir a urgencias o ir a hospital. Y las urgencias aquí, por lo menos, son de espera muy larga. No exagero, ¿eh? Yo la última vez que fui a urgencias estuve esperando más de 3 horas sentado para que me atendieran. ¿Por qué? Pues porque evidentemente sobresaturamos el sistema. ¿Qué sucede en Japón y por qué allí un hospital de urgencia no está saturado y estaba completamente vacío? Vale, habían un par de personas, pero estaba vacío. O sea, a nosotros nos impactó muchísimo. Esto se debe a que allí en Japón, para ir al hospital, aunque sea una asistencia mínima, ¿vale? Tienen que pagar. Entonces, esto también hace que no vayas al médico por ir. Es decir, vas si pasa algo grave, ¿vale? Pero esto hace también que dentro de lo que cabe te lo pienses, por así decirlo, 2 veces antes de ir, ¿no? Y sobre todo también porque, si no me equivoco, tienen un gasto mínimo por ir. Entonces, pues eso implica que, lo dicho, no sobresatures el sistema, no vayas por ir. Como hemos dicho antes, son muy cuadriculados, entonces allí son muy respetuosos con todo y por ende no permiten que el sistema se sature o se use mal. Digamos que tienen un sentido de la ética, de la comprensión y la lógica, ¿no? Bastante correcto. Entonces no hacen nada que se salga fuera de lo común y tratan de utilizar los servicios para lo que son. Por eso no se sobresaturan, por eso la atención implica que es muy rápida, por eso también afecta a que sean muy profesionales y muy directos. Diferencias también es que a mí me gustó mucho, como ya he dicho, que la atención fue muy cercana. El doctor estaba delante, básicamente, en plan, ¿qué te ocurre? Cuéntame, sentado, como de tú a tú, ¿no? Y nos sentimos como muy arropados. Y eso también es un pequeñito detalle que nos gustó mucho. Pero bueno, esas son un poco las diferencias en general y la verdad que hay que tenerlas en cuenta simplemente para que no nos afecte o nos impacte tanto el cambio de cultura, ¿no? Porque al final estamos yendo a culturas totalmente diferentes y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Por último, voy a comentaros los errores que nosotros cometimos, ¿vale? Y esto es básicamente para que sirva de aprendizaje a cualquier persona que quiera viajar a Japón y para que no cometa los mismos errores que nosotros hemos cometido en nuestro viaje y en nuestro caso a la hora de utilizar un hospital o requerir servicios médicos en Japón. Nuestro primer error fue pedir soluciones en el hotel. Son personas muy cuadriculadas, por así decirlo, y como que no se meten a hacer otras tareas que no le competen. Se limitan a darte una atención. Sí que es cierto que suelen tener mucha voluntad de intentar ayudar, pero no te van a dar algo, una solución, por así decirlo, que no les compete. Buscar en combinis. ¿Por qué esto fue un error? Bueno, aquí tenemos mucho la costumbre de poder acceder a medicamentos con mucha facilidad. Entonces damos por sentado que si queremos un antiinflamatorio, vamos a una farmacia y lo compramos. Y pensamos que en un combini de estos, de una tienda de conveniencia, al final pues tienen muchos artículos, ¿no? Y tienen tanto comida, tanto alimentación, como revistas, y también tienen algunos artículos que te pueden ayudar, ya sea pues a aliviar la fiebre y tal. Entonces, uno de los errores que yo cometí, en este caso precisamente, fue ir a los Konbini directamente preguntando si tenían alguna pomada antiinflamatoria. No solo una farmacia. Por lo tanto, de primeras te van a decir que no. De hecho, al primero que fui, que fue un Family Mart, conforme entré y le dije si tenía alguna pomada antiinflamatoria, me dijo no, lo siento y ya está.
y me despachó. Y por último, ir a la farmacia en lugar de al hospital. Nosotros aquí también estamos muy acostumbrados a que si nos pasa cualquier cosa, pues como sabemos que terminamos derivando en urgencias, al final intentamos ir a la farmacia y decirle al farmacéutico o farmacéutica que nos dé algo para el dolor de cabeza, que nos dé algo para el dolor de rodilla, que nos dé algo para tal, para cual, y nos dan soluciones y nos las venden e incluso tienen a veces pues productos propios, lo que sea. Pero en resumidas cuentas, buscar soluciones en la farmacia fue un error. Porque cuando fuimos, evidentemente, lo que hicieron fue derivarnos al hospital. Así que ese fue uno de los errores que cometimos y que tenéis que evitar en vuestro viaje a Japón en caso de que necesitéis utilizar un hospital. Y hasta aquí el vídeo. Me imagino que habrá quedado un vídeo bastante largo. Intentaré estructurarlo bien, con las preguntas clave y demás guionizado. Espero que te haya servido mucho. No dudes en que si tienes cualquier pregunta me la puedas indicar en los comentarios. De corazón espero que os haya servido muchísimo este vídeo, que si tenéis que utilizar alguno de estos tipos de servicios médicos, pues todo este vídeo os haya podido ayudar a cómo puede ser el proceso, seguros a contratar y demás. Gracias si has llegado hasta aquí, pues no olvides dejar un like, suscribirte si te ha gustado mucho el contenido y de nuevo, cualquier duda estaré resolviéndola por los comentarios. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.